Muchas personas miran a China y solo ven lo que ya resulta demasiado familiar en los medios. Ciudades gigantescas, trenes de alta velocidad que avanzan como flechas, distritos financieros llenos de luces, tecnología cubriendo toda la vida cotidiana. Pero existe otra China, que pocas veces aparece en esos carteles brillantes. Una China donde hay comunidades en las que las mujeres son el centro de la familia, donde los padres llevan los perfiles de sus hijos al parque para buscarles esposo o esposa, como si estuvieran reclutando personal, donde incluso los muertos a veces son arrastrados a un matrimonio, donde hay casas obstinadas que permanecen solas en medio de grandes carreteras como si desafiaran a toda una enorme máquina de desarrollo. Y eso no es todo. En este país todavía hay familias que viven en casas cueva, niños que crecen lejos de sus padres, miedos persistentes a los alimentos contaminados, barrios enteros construidos donde nadie vive realmente, y costumbres que hacen que los forasteros sientan a la vez curiosidad y escalofríos. En este video, no vamos a explorar la China de los símbolos más conocidos. Vamos a entrar en la China de las cosas extrañas, sensibles, a veces impactantes, pero que siempre reflejan presiones muy reales que viven las personas dentro de una sociedad enorme y llena de contradicciones. Parte 1. El reino de las mujeres. Mosuo, donde los hombres visitan de noche y la familia pertenece a la madre. Si hay un lugar en China capaz de hacer que muchas personas se detengan por un momento, como si estuvieran escuchando sobre una sociedad que va completamente en sentido contrario a lo que normalmente se considera normal. Ese lugar es la comunidad Mosuo, que vive alrededor del lago Lugu. Mientras que en muchos sitios la familia suele imaginarse en torno al padre, al marido y a un pequeño hogar de modelo nuclear. Para los Mosuo, el centro de la familia es la madre. El linaje sigue la línea materna. Los bienes se heredan dentro de la familia de la madre. Los hijos nacen y crecen en la casa de la madre, de la abuela, de las tías y de los tíos maternos, sin necesariamente entrar en un modelo de matrimonio fijo como el que la mayor parte del mundo considera habitual. Lo que más ha hecho famosa a esta comunidad es el tipo de relación que a menudo se llama matrimonio ambulante. El hombre puede visitar a la mujer por la noche, pero por la mañana regresa a la casa de su propia madre. No necesariamente viven juntos, no necesariamente forman un hogar independiente, y tampoco se convierten automáticamente en el sostén económico, como ocurre en el modelo patriarcal más extendido. Para quienes lo observan desde fuera, esto suena a la vez extraño y chocante, como si la idea misma del matrimonio aquí hubiera sido completamente invertida. Pero para los Mosuo, eso no es una rebelión. Es un orden social que existe desde hace mucho tiempo, donde la responsabilidad de criar a los niños recae en la red familiar materna, y donde los roles de hombres y mujeres se organizan según una lógica muy distinta a la de la mayoría. Por eso, los Mosuo no son solo una comunidad extraña para que los turistas curiosos la observen. Son un recordatorio de que aquello que creemos una ley natural de la familia, el matrimonio y el género, puede ser, en otro lugar, simplemente una elección cultural entre las innumerables formas que los seres humanos han creado para vivir juntos. Parte 2. El mercado matrimonial, donde los padres llevan el currículum matrimonial de sus hijos al parque. En medio de una ciudad moderna como Shanghái, donde la gente suele pensar en rascacielos de cristal, metro y un ritmo de vida marcado por la tecnología, existe una escena que sorprende a muchos la primera vez que la ven. En el parque, no son pocos los padres que están de pie o sentados junto a hojas llenas de información sobre sus hijos, como si estuvieran participando en una feria de empleo. La diferencia es que aquí lo que se busca no es un trabajo, sino un matrimonio. Edad, estatura, nivel educativo, ingresos, lugar de origen, profesión, incluso si ya tienen vivienda o no. Todo queda escrito con claridad y expuesto para que otros lo evalúen. El amor, en ese momento, de repente, queda reducido a unas cuantas líneas de información breves, frías y precisas como un currículum.
Lo que hace que esta escena sea especial no es solo lo extraña que resulta, sino la sensación de que deja al descubierto con mucha claridad la presión del matrimonio en la sociedad china moderna. Allí, para muchas familias, casarse no es solo una cuestión de sentimientos personales, sino también un cálculo de edad, estatus, economía y estabilidad. Puede que muchos jóvenes no quieran participar directamente, pero sus padres siguen yendo en su lugar, como si el futuro de sus hijos fuera un expediente que debe salir al mercado antes de que sea demasiado tarde. Y así, en medio del parque, un lugar que en teoría debería estar destinado al descanso, aparece una negociación silenciosa entre las expectativas familiares y el derecho a la elección individual. Es extraño, un poco gracioso, un poco amargo, pero también muy real, porque detrás de cada hoja de papel está el temor de que su hijo o hija se quede atrás en una carrera que la sociedad sigue empujando silenciosamente cada día. Parte 3. Matrimonio fantasma. Cuando incluso los muertos son arrastrados a una boda. Hay cosas extrañas en el mundo que solo despiertan curiosidad, pero también hay cosas que ponen la piel de gallina, porque cuanto más se investiga, más se ve que están en el cruce entre la creencia, el miedo y la deformación humana. El matrimonio fantasma, en algunas regiones de China, es una de esas historias. Según antiguas creencias populares, si una persona muere sin haberse casado, especialmente un hombre, su alma podría no encontrar descanso, y la familia también siente que queda algo sin cerrar. Y entonces, se organiza una boda, no para los vivos, sino para los muertos. Esa sola idea ya basta para helarle la sangre a mucha gente de fuera. Pero lo más inquietante está en el lado oscuro que en algún momento apareció detrás de esta costumbre. Cuando la necesidad de encontrar una novia para un muerto se convierte en algo con precio. Ya no se detiene en la creencia, sino que se desliza hacia la oscuridad del mercado negro. Ha habido casos de robo de cadáveres, saqueo de tumbas e incluso compra y venta de cuerpos de mujeres para servir a matrimonios que no están hechos para los vivos. De una costumbre con un matiz espiritual, puede convertirse en una cadena de actos fríos, donde el cuerpo humano, incluso después de la muerte, sigue siendo valorado, intercambiado y utilizado como una mercancía. Lo que hace que el matrimonio fantasma resulte tan perturbador no es solo lo extraño del ritual, sino la manera en que muestra que una creencia antigua, llevada al extremo, puede abrir toda una zona gris llena de peligro. Allí, la frontera entre recordar y poseer, entre consolar a los muertos y herir a los que siguen vivos, se vuelve borrosa de una forma inquietante. Parte 4. Casa clavo. Una casa que se niega a desaparecer en medio de carreteras y proyectos. Entre las imágenes más impactantes del proceso de urbanización en China, hay una escena que se repite una y otra vez, y que resulta difícil de olvidar. Una casa antigua que permanece sola en medio de una obra, rodeada de tierra removida, hormigón sin terminar, puentes y carreteras en construcción, o de edificios nuevos que ya casi la han encerrado por completo. Vista desde arriba, parece una pequeña isla olvidada en medio de un mar de desarrollo. Pero en realidad no es algo que haya sido olvidado. Es algo que decidió quedarse. A eso se le llama casa clavo, como si fuera un clavo terco que la máquina del desarrollo no puede arrancar con facilidad. Detrás de cada casa clavo, suele haber una tensión muy fuerte entre la persona y el proyecto, y une entre los derechos de una familia y la presión de la planificación urbana, entre la compensación ofrecida y la sensación de pérdida que nadie puede valorar por completo. Algunas personas se niegan a irse porque consideran que la indemnización es demasiado baja. Otras se aferran porque esa es la casa de sus antepasados, su memoria, el único lugar donde sienten que realmente pertenecen. Y también hay quienes simplemente quieren resistirse a la sensación de ser obligados a desaparecer para dejar espacio a algo mucho más grande que ellos mismos. Por eso, la casa clavo
no es solo un fenómeno curioso para fotografiar. Es un símbolo muy claro de una sociedad que se desarrolla demasiado rápido, donde las carreteras, los centros comerciales y los nuevos proyectos pueden surgir en poco tiempo. Pero la vida de las personas no puede desplazarse con la misma facilidad con la que se traza una línea en un plano. Una casa que sigue en pie en medio de un mar de hormigón no solo dice que alguien es demasiado terco, dice que, en la carrera por avanzar, siempre habrá personas dispuestas a aferrarse al último pedazo de tierra que les queda, aunque todo a su alrededor haya cambiado casi por completo. Parte 5. Las casas cueva Yaodong. En plena modernidad, millones de personas aún viven bajo tierra. Cuando se habla de la China moderna, la gente suele pensar en zonas urbanas que iluminan todo el cielo, en líneas de tren de alta velocidad y en ciudades que se desarrollan a una velocidad asombrosa. Por eso, resulta difícil creer que en algunas zonas de la meseta de Loess todavía haya muchas personas viviendo en casas excavadas profundamente en las laderas de tierra, algo que para los de fuera suena casi como una imagen de tiempos antiguos. Estas viviendas se llaman Yaodong, o casas cueva, y existen aquí desde hace muchísimo tiempo, tanto que para muchas familias no son solo un lugar donde vivir, sino también una parte de la vida que se transmite de una generación a otra. Lo extraño es que aquello que parece pobre y anticuado no es del todo irracional. En un clima duro, este tipo de vivienda tiene la capacidad de conservar el calor en invierno y mantenerse más fresca en verano, gracias a la gruesa capa de tierra que la rodea. También es mucho más barata que construir una casa nueva con materiales modernos, especialmente para las familias rurales de bajos ingresos. Para ellas, vivir en una casa cueva no es necesariamente una señal de atraso, sino también una forma práctica de adaptarse a las condiciones del terreno, del clima y del dinero disponible. Pero es justamente aquí donde esa sensación extraña empieza a adquirir otro significado. Porque cuando un país avanza muy rápido hacia la modernidad, la imagen de personas que aún viven bajo tierra crea un contraste tan fuerte que cuesta creerlo. Eso obliga a preguntarse, dentro de un mismo país, ¿hasta qué punto puede ser tan grande la distancia entre distintos mundos de vida? Por eso, el Yaodong no es solo un tipo de vivienda extraña. Es una prueba de que el desarrollo no ocurre de manera uniforme y de que, para muchas personas, la forma más resistente de sobrevivir sigue siendo aferrarse a lo antiguo, porque lo nuevo todavía está demasiado lejos o es demasiado caro como para alcanzarlo. Parte 6. Niños dejados atrás. Crecer con los abuelos mientras los padres trabajan en la ciudad. Entre los lados oscuros menos ruidosos pero más inquietantes de China, quizá haya pocas cosas tan tristes como la imagen de niños que crecen, mientras sus padres casi solo existen a través de llamadas breves o de regresos escasos en fechas festivas. Se les llama niños dejados atrás, no porque sus padres no los quieran, sino porque demasiadas personas se ven obligadas a abandonar su lugar de origen para ir a la ciudad a ganarse la vida, dejando a sus hijos en el campo con los abuelos. Detrás de los edificios altos, las zonas industriales y el ritmo vertiginoso del desarrollo, hay un precio muy silencioso. La infancia de millones de niños se alarga dentro de una sensación de ausencia. A primera vista, a muchos podrían pensar que esto es solo una organización temporal de familias trabajadoras pobres. Pero cuando esa situación se prolonga durante muchos años, deja de ser simplemente una cuestión de quién cuida a quién. Los abuelos pueden darles un techo, una comida y cariño, pero difícilmente pueden sustituir por completo el papel de los padres en acompañar, educar y crear una sensación de seguridad emocional. Hay niños que se acostumbran al silencio, se acostumbran a crecer solos, se acostumbran a no pedir demasiado porque saben que los adultos también están agotados en un lugar muy lejano. Lo que hace que este fenómeno resulte tan doloroso es que no nace de la irresponsabilidad, sino precisamente del esfuerzo por sobrevivir. Los padres se marchan para que sus hijos tengan dinero para estudiar,
ropa nueva y la oportunidad de vivir mejor. Pero la paradoja es que, para conseguir ese futuro, tienen que estar ausentes justamente en los años que moldean la infancia de sus hijos. Y así, en algunas zonas rurales, el desarrollo del país no se manifiesta en las luces de la ciudad, sino en los vacíos alrededor de una mesa familiar, donde el asiento de los padres sigue allí, pero quienes deberían ocuparlo están siempre muy lejos. Parte 7. Aceite de alcantarilla en la mesa. Cuando los desechos de cocina llegaron a reciclarse como aceite comestible. Hay cosas que asustan porque están allá afuera, lejos de la vida cotidiana. Pero también hay otras mucho más aterradoras, precisamente porque pueden ir directamente desde el lugar más sucio hasta la propia comida de las personas. El aceite de alcantarilla es una de las historias más escalofriantes que se han vinculado al temor por la seguridad alimentaria en China. Con solo escuchar ese nombre, a mucha gente le da asco. Un aceite que debería aparecer en la sartén, en un tazón de fideos o en un salteado humeante. Llegó a elaborarse a partir de residuos de cocina, suciedad acumulada, subproductos animales, e incluso de fuentes en las que una persona común no querría pensar demasiado tiempo. Lo que hace que este fenómeno resulte tan impactante no es solo su nivel de insalubridad, sino la profunda sensación de traición que genera. Porque la comida es algo que el ser humano introduce en su cuerpo cada día, con una confianza casi instintiva. Nadie se sienta a la mesa pensando que aquello que brilla sobre su plato pudo haber pasado por alcantarillas, vertederos o zonas de procesamiento inmundas antes de regresar con una apariencia normal. Ese reemplazo es lo verdaderamente aterrador. La frontera entre alimento y basura se borra únicamente por lucro. Y a partir de ahí, la historia deja de ser un escándalo aislado, para convertirse en el símbolo de una inquietud mucho mayor. Cuando una sociedad se desarrolla demasiado rápido, cuando la cadena de suministro de alimentos se vuelve larga y compleja, al consumidor le resulta cada vez más difícil saber de dónde viene lo que come, cómo fue elaborado y por cuántas manos pasó. Por eso, el aceite de alcantarilla no obsesiona solo porque sea sucio, sino porque golpea un miedo muy primitivo. Que incluso aquello que alimenta la vida humana pueda convertirse en una trampa cuando la codicia está detrás de la cocina. Parte 8. Edificios inacabados y ciudades fantasma. Lugares donde hay casas, pero no hay vida. Hay una paradoja muy extraña en el panorama del desarrollo de China. En un lugar donde la demanda de vivienda llegó a explotar, todavía es posible encontrarse con complejos residenciales de grandes torres completamente inmóviles, con ventanas oscuras, pasillos sin el sonido de pasos y estacionamientos casi vacíos, como si toda una ciudad hubiera sido construida para personas que nunca llegaron. Desde lejos, todo parece muy real. Calles anchas, filas de edificios perfectamente alineados, plazas, entradas e incluso carteles que anuncian una vida moderna. Pero al acercarse, la sensación que aparece se parece más a la de un enorme decorado que a la de un lugar verdaderamente habitado. Hay casas, pero no hay presencia humana. Hay apartamentos, pero no hay familias. Hay toda una urbanización, pero la vida parece no haber comenzado todavía. Lo que hace que este fenómeno resulte inquietante no es solo su apariencia vacía, sino lo que hay detrás. Para muchas personas, ese apartamento no es una imagen de periódico, sino una deuda real. Los ahorros de toda una vida, el sueño de tener un hogar pagado mes tras mes. Compraron un futuro, pero lo que recibieron, en algunos casos, fue solo una masa de hormigón inacabada, suspendida en medio de una crisis financiera, de deudas y de proyectos que no pudieron terminarse a tiempo. Y así aparece la paradoja. Hay personas que tienen que pagar por una vivienda en la que nunca han podido vivir, mientras que, justo delante de sus ojos, se alzan edificios que ni siquiera transmiten la sensación de un hogar. Por eso, la ciudad fantasma no es solo un nombre que despierta curiosidad,
Es el símbolo de una época en la que la construcción podía avanzar más rápido que la demanda real, y el hormigón podía levantarse más rápido que la vida humana. Al mirar esas ventanas completamente oscuras, no solo se ve el desperdicio, sino también una pregunta mucho más grande. Cuando una sociedad corre demasiado rápido detrás del sueño del crecimiento, ¿cuántas cosas pueden levantarse de manera grandiosa y, sin embargo, seguir vacías por dentro hasta resultar escalofriantes? Parte 9. Funerales con striptease. El choque entre superstición, exhibición y tabú. Entre las cosas más extrañas e increíbles que se han mencionado en algunas zonas rurales de China, quizá pocas resulten tan impactantes como el hecho de que en los funerales hayan aparecido espectáculos considerados obscenos, e incluso en algunos lugares se haya llegado a contratar striptease para atraer multitudes. El simple hecho de poner esas dos imágenes una al lado de la otra ya provoca una sensación difícil de explicar. Por un lado, la muerte, la despedida, el ambiente de duelo. Por el otro, algo asociado con la exhibición, la excitación y el bullicio. Eso genera un choque tan fuerte que quienes lo observan desde fuera casi no saben si reaccionar con curiosidad, incomodidad o asombro. Pero lo que hace que este fenómeno sea digno de atención no es solo su nivel de impacto superficial. Debajo de eso se esconde una lógica social bastante fría. En algunos lugares, cuanto más numeroso es el funeral, más se considera que la familia tiene posición, prestigio e influencia dentro de la comunidad. En ese momento, la multitud deja de ser simplemente gente que acude a dar el pésame y se convierte en una medida del honor. Y cuando el honor pasa a convertirse en algo que puede contarse por el número de personas presentes, el funeral también puede deslizarse fácilmente fuera de su significado original y transformarse en un escenario donde cualquier recurso para llamar la atención puede ser utilizado. Es justo ahí donde la historia deja de ser simplemente extraña y pasa a ser inquietante y digna de reflexión. Porque muestra que cuando la superstición, la presión social y la necesidad de exhibirse se mezclan, incluso un ritual ligado a la solemnidad puede torcerse hasta adquirir una forma deformada. Lo que pone la piel de gallina no es solo que alguna vez haya habido gente bailando en un funeral, sino que un momento que debería estar dedicado al último recuerdo y homenaje pueda convertirse en un espectáculo para mantener las apariencias ante los vivos. Cuando observamos las cosas extrañas de China, lo más importante no es solo el shock o lo inusual. Lo más importante es que detrás de cada costumbre, cada fenómeno y cada adversidad, siempre hay una historia profundamente humana. Sobre la presión familiar, el miedo a quedarse atrás, la lucha por sobrevivir, la necesidad de pertenecer a una comunidad, y también el precio que las personas deben pagar cuando la sociedad cambia demasiado rápido. El mundo no es extraño solo porque las costumbres sean diferentes. El mundo es extraño porque, en cada lugar, las personas han aprendido a adaptarse a las circunstancias de formas que, para quienes están fuera, a veces son muy difíciles de imaginar. Si te gustan los videos que exploran el lado oscuro de la vida, las verdades de las que pocos hablan y los rincones ocultos de la cultura que invitan a reflexionar, suscríbete al canal y apóyalo para que pueda seguir llevándote cada vez más profundo a lugares que el mundo normalmente solo mira por encima.